Luego de hacer historia al convertirse en la primera mujer en presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández fue señalada por el presidente Andrés Manuel López Obrador de ir siempre en contra de su proyecto de transformación por rechazar sus iniciativas. Miembros de la oposición defendieron a la ministra al asegurar que vota en favor de la Constitución y no de un proyecto político, ya que es jueza y no militante de Morena. Mientras tanto, el presidente urgió aplicar una reforma al Poder Judicial, misma que dijo es necesaria para erradicar la corrupción que impera en el máximo tribunal del país y en general, pues en el Poder Judicial. Le vamos a entrar al tema y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Hasta ahora que hay autonomía. Eso no lo van a aceptar nunca nuestros adversarios, pero es la verdad. Nosotros no imponemos nada en la Corte. Y es tan evidente, aunque no lo quieran aceptar, que la presidenta Norma Piña siempre ha votado en contra de las iniciativas que nosotros hemos defendido. Fue con esas palabras como el presidente Andrés Manuel López Obrador pues se lanzó de alguna manera en contra de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la nueva titular Norma Piña. Ya escuchó, aseguró que siempre ha votado en contra de sus iniciativas, de las iniciativas de su gobierno, aunque afirmó que su llegada demuestra que el máximo tribunal es autónomo, independiente y que no está al servicio de nadie. Pero ¿cómo es que comenzaron las diferencias entre el presidente y la ministra y el hecho de que Yasmín Esquivel, que era pues la ministra favorita, vamos a decirlo así, del gobierno, del presidente López Obrador para llegar a la presidencia de la Corte y que terminó cayéndose por todo este asunto del plagio de la tesis, bueno, pues terminó beneficiando esto a Norma Piña y esta es la historia de las relaciones que han tenido el presidente y su gobierno, más bien las iniciativas que han llegado a la Corte y las votaciones de la ahora presidenta de la Corte. La ministra Norma Lucía Piña Hernández llegó a la Suprema Corte de Justicia en el año 2015, propuesta por el expresidente Enrique Peña Nieto para reemplazar a Olga Sánchez Cordero. Durante estos años se ha caracterizado por ser una mujer progresista a favor de la defensa de los derechos humanos y de las mujeres. Este tipo de normas lo que está castigando es la conducta sexual de la mujer. Esta norma, por ejemplo, abortar en ningún tiempo. Entonces, está referida a la conducta sexual de la mujer, lo que a mi juicio también la hace inconstitucional. A la llegada del presidente López Obrador, Piña se ha mantenido alejada y en muchas ocasiones en contra de las reformas e ideas de la autodenominada Cuarta Transformación. En 2016 presentó un proyecto conocido como Laguna de Carpinteros que se oponía a la construcción de un parque de atracciones en Tamaulipas. Más adelante, este mismo esquema abrió la puerta a las denuncias ciudadanas contra el Tren Maya por violaciones al medio ambiente. En 2021, Piña se opuso a la llamada Ley Saldívar, una reforma que buscaba ampliar por 2 años más el periodo de Arturo Saldívar como presidente del máximo tribunal. Durante 2022, la ministra propuso declarar inválido el artículo 24 de la Ley Federal de Austeridad Republicana impulsada por el presidente, misma que ordenaba que los servidores públicos de mando superior no podían ocupar puestos dentro de la iniciativa privada. La creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil y la reforma eléctrica fueron otros proyectos de la Cuarta Transformación a los que Norma Piña les dio la espalda. Al día de hoy, la nueva ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia ha rechazado 15 de los 18 polémicos planes de López Obrador, asegurando que su labor principal es resguardar y hacer valer la Constitución e independencia del país a favor de las personas, más allá de quien ocupe la silla presidencial. Tengo una convicción profunda
de que hay que estudiar los asuntos en función de las personas y contribuir en la medida de lo posible a que se haga efectiva nuestra justicia en México. La independencia y transparencia que ha manejado Norma Lucía Piña Hernández fueron los ejes principales de su candidatura, mismos que la llevaron al frente de la Suprema Corte de Justicia, pero que también han colocado sus decisiones bajo la mira del gobierno federal. Israel Morales, Heraldo Televisión. Y tras los señalamientos del presidente, las reacciones nos hicieron esperar, como la del exdirigente nacional del PRI, Roberto Madrazo, quien aseguró que la llegada de Norma Piña a la presidencia de la Corte podría convertirse en uno de los mayores problemas del gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación, pues la nueva presidenta ha demostrado estar a favor de la Constitución y no de un proyecto político, porque desempeña un cargo como jueza y no como militante de un partido, de un movimiento político. Y bueno, por otra parte, el presidente López Obrador también urgió a Norma Piña a aplicar una reforma al Poder Judicial, la cual dijo es necesaria para erradicar la corrupción que impera en el máximo tribunal del país. Estas fueron sus palabras. Ojalá y de manera independiente, autónoma, se lleve a cabo una reforma en el Poder Judicial que urge por la corrupción que impera. Hay que seguir limpiando todo el gobierno, los tres poderes. Y justamente ayer la ministra Norma Piña presidió su primera sesión ya como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se negó la acción de inconstitucionalidad promovida por el Partido del Trabajo contra algunos resultados electorales en Coahuila, esta entidad que renovará, por cierto, gubernatura este 2023. Pues como era de esperarse, el presidente López Obrador se lanzó de alguna manera en contra de la Corte y de su nueva presidenta, por lo menos en decir que no le ha favorecido en sus votaciones a los proyectos y programas o a las acciones de inconstitucionalidad que han llegado a la Corte y que han tenido que definir los ministros si son constitucionales o inconstitucionales. Y bueno, pues en varios de estos temas ha votado en contra del gobierno, entre comillas, porque lo que se ve, lo que se dirime en la Corte son estrictamente temas jurídicos y judiciales que no tienen que ver necesariamente si es de un partido político o de otro, si es de un personaje o de otro, sino simplemente lo que dice la Constitución y lo que dicen las leyes en México. Pero bueno, el presidente López Obrador pues ha dicho que no le han favorecido con sus votos y que pues por lo tanto, como el presidente pues suele decirlo, que en esta ocasión fue un poco más mesurado, pues los considera sus adversarios. Me imagino que es el caso de Norma Piña. Ella ya dijo que va a ser institucional, que va a tener buena relación con con los otros dos poderes de la Unión y con el presidente López Obrador, pues no hay un tema personal, no es que estén peleados, pero definitivamente pues no tienen la misma visión, la misma óptica sobre muchos temas importantes del acontecer nacional. Y bueno, ya le decía, Norma Piña pues es una jueza que se ciñe estrictamente a lo que está en la Constitución y en las leyes y no en los temas políticos, que me parece bien y ojalá que se quede así, que no se politice la presidencia de la Corte, además de que las decisiones pues son colegiadas, le tocan a los 11 ministros y ministras que están en el Pleno de la Corte definirlas. No es un tema unipersonal, o el presidente o presidenta de la Corte no define las sentencias, ni mucho menos. Lo que sí tiene es el poder para pues reasignar presupuestos de todo el Consejo de la Judicatura Federal, de todos los jueces, los magistrados, tiene la relación con ellos y además de pues con todas las instituciones prácticamente de justicia del país. Entonces sí es importante el cargo de presidente o presidenta de la Corte. Ya veremos cómo va esta relación con los otros poderes de la Unión. Lo que sí deja claro es que pues sí va a haber autonomía e independencia del poder presidencial, del poder ejecutivo, y también en otros ámbitos al presidente no le fue bien, ya lo platicamos ayer, como el caso del Tribunal de Justicia Administrativa, que tampoco pues le favoreció el presidente que llegó ahí, Guillermo Valls, que vamos a platicar de eso al ratito. Así que pues por lo menos ahora sí los organismos autónomos parece que dan muestra de esta autonomía e independencia que es muy necesaria para
para mantener los equilibrios, los pesos y contrapesos en el poder. Y aunque al presidente no le guste, pues eso es la democracia que él tanto fomenta y defiende y dice que hay que vivir en una plena democracia. Pues bueno, estas decisiones de la Corte, del Tribunal Administrativo, pues son parte de eso, de vivir en una plena democracia.